Este programa llega gracias al Banco Nacional de Panamá. Hola amigos, les saluda Orlando Mendieta desde el Centro de Negocios de Torre de las Américas para llevarles una nueva edición de su programa El Financiero, con la mejor información sobre economía, finanzas y empresas para que usted pueda tomar buenas decisiones. Veamos de inmediato nuestros principales titulares para la fecha. En el resumen de actualidad, alcaldes buscan descentralizar nuevos ingresos tributarios. En la entrevista con el economista Felipe Argote, analizamos el impacto en la economía del caso Wacket. Y Nubia Ballester y Humberto Jaime nos dan las claves para las ventas y tips para tener negocios saludables. Estas y otras informaciones a continuación en El Financiero. Como siempre, iniciamos nuestro programa reiterándoles que se pueden contactar con nosotros mediante nuestro Twitter, @elfinancieropa, y por Facebook en El Financiero Panamá. También puede volver a ver este programa en nuestra página web www.efpanama.com. De igual manera, los invitamos a que se suscriban a la edición impresa del Financiero llamando al 397-6300 o escribiendo al correo elfinanciero@efpanama.com. Entramos en materia y tenemos que a pocos meses de haberse iniciado el proceso de descentralización, los alcaldes ya piensan en pedir la descentralización de más impuestos. Los detalles de estas y otras informaciones en el resumen de actualidad. La descentralización como modelo ciudadano arrancó el pasado mes de enero, después de pasar positivamente varias consultas ciudadanas, y ya la Contraloría ha iniciado los monitoreos de los $200 millones en fondos que se han distribuido entre los diferentes municipios. Pero como todo proyecto nuevo, al parecer todo no es color de rosas. Ahora los alcaldes quieren más recursos y para ello proponen descentralizar nuevos ingresos tributarios porque sostienen que esa será la única forma de cumplir la famosa teoría de que el desarrollo nacional parte del desarrollo local. Con la descentralización, los 78 alcaldes y 648 representantes de corregimientos del país podrán responder rápidamente a las necesidades de sus áreas, pues lo mínimo que reciben son $500,000 anuales, de los cuales el 90% tiene que destinarse a proyectos de inversión. Un total aproximado de 5.000 emprendedores, conjuntamente con micros, pequeñas y medianos empresarios, han recibido asistencia financiera y capacitación por parte de la ANPYME, con el propósito primordial de consolidar su desarrollo y crecimiento. Se informó que la ANPYME desencadenó procesos de cambio a escala nacional a través de la formación de facilitadores con el fin de desarrollar competencias en el personal, asesorías y orientación técnica a emprendedores y empresarios desde las 13 sedes a nivel nacional en temas de gestión empresarial y formalización de negocios. Global Bank Corporation saldrá al mercado local con una emisión especial de 250 millones en bonos corporativos subordinados perpetuos convertibles en acciones comunes que serían utilizados para reforzar su estructura de capital. Los bonos serán emitidos inicialmente en forma global, pero podrán ser emitidos individualmente a requerimiento del inversionista en denominaciones de 1000 o sus múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente el banco, según sus necesidades y demanda del mercado. Reportó para El Financiero Miriam Mendieta Díaz. Seguimos con más del Financiero y los que nos presenta hoy Humberto Jaime en Negocios Saludables. Orlando, ¿qué tal? Muchas gracias. En estos días hemos visto el resquebrajamiento de relaciones comerciales y la consecuente pérdida de confianza por una presunta falta de integridad de corporaciones y personas. Y en este contexto informativo en el que parece que nadie se escapa de filtraciones, señalamientos y la integridad aparece más que como un valor, como una filosofía que urge aplicar para reorientar el camino
y para traer a flote el prestigio de empresas, personas y hasta naciones. De ahí que cada vez más expertos afirman que las organizaciones con o sin fines de lucro que actúan con integridad obtienen ventajas competitivas por el ahorro de tiempo, costos en reprocesos, excusas y arbitrariedades. Para que funcione, la integridad se debe observar desde los más altos niveles de la organización y comunicarse de manera inequívoca a todos los públicos. Y lo más importante, esta consiste no solo en cumplir lo prometido, sino en evitar a toda costa un incumplimiento. Y si ha de haberlo, minimizar su impacto mediante su comunicación oportuna y la compensación del daño causado. A mí no me toca juzgar ciertas prácticas empresariales. Cada empresario tiene el derecho a tomar cualquier decisión de índole personal, pero sí coincido con quienes afirman que también tienen la obligación de tomar decisiones que protejan las inversiones de sus socios, el esfuerzo de sus colaboradores y la confianza otorgada por la comunidad. De hecho, las marcas verdes, las empresas responsables y los negocios íntegros valen más en tanto que cumplen con el objetivo de la empresa moderna, que es generar valor a todos sus relacionados. Pero cuando se quebrantan los valores, cuando no se respetan los derechos laborales o cuando se incurren en prácticas deshonestas, se asume el enorme riesgo de perder activos invaluables como la credibilidad, la lealtad y el prestigio. Demos por hecho que la perfección no existe y que a medida que hacemos negocio vamos aprendiendo de nuestros errores, pero no hay que ser experto para saber que es más costoso recuperar la confianza perdida que actuar con integridad para mantenerla. De ahí que hoy propongo 3 simples preguntas para asegurar que estamos haciendo negocios íntegros. ¿Es verdad? ¿Genera valor? ¿Beneficia a todos los involucrados? La integridad es tan simple y a la vez tan compleja como hacer lo que se dice y cumplir lo que se promete. Y significa cuidar de los intereses propios, de los accionistas, de los colaboradores, de los proveedores, de las instituciones, de la comunidad y de los públicos relacionados. Esta es una práctica saludable y además rentable. Su costo podrá ser alto, pero sus beneficios son incalculables. Por ejemplo, ¿podríamos poner precio a una conciencia tranquila? ¿Cuánto vale la confianza de nuestros clientes o el compromiso de nuestros colaboradores? Sobre la base de la integridad se edifica la reputación de las personas y de las organizaciones. Y para construir una sólida reputación se requiere de mucho tiempo y esfuerzo, pero para perderla basta solo un rumor, una filtración o un tweet que se vuelvan virales. Soy Humberto Jaime y los espero en una entrega más de Negocios Saludables aquí en El Financiero. Hasta pronto. ¿Qué es un banco? Para muchos, un lugar donde colocas tu dinero. Para el Banco Nacional de Panamá, un aliado que se preocupa por tus intereses personales. Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Amigos, ya nos encontramos listos para nuestro segmento de la entrevista y para ello tenemos con nosotros al economista Felipe Argote, con quien analizaremos el impacto económico del caso Wackett. Felipe, bienvenido al Financiero. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, Orlando. Felipe, lo primero que te quiero preguntar es como economista, ¿cómo evalúas tú el impacto que puede tener sobre la economía de Panamá toda esta situación que ha ocurrido con el grupo Wackett? Evidentemente, la caída de un grupo tan importante como el grupo Wackett, que no es un grupo pequeño y tiene su influencia en áreas de la economía, va a tener una incidencia en el conjunto de la economía, no solamente por el peso que tiene el grupo, sino lo que genera en función de riesgo país,
Realmente ha sido una desgracia que haya ocurrido eso. Sin embargo, dicho eso, no significa que la economía va a caer ni que vamos a caer en recesión. A veces también los panameños son muy dados a exagerar la magnitud de las cosas. Yo he escuchado que se ha hablado de 2.000, de 3.000. Hoy escuché la cifra final de 2.686 trabajadores, es lo que tiene el grupo Wacket, y se ha escuchado números hasta de 13.000 trabajadores, más que el Seguro Social o que el Canal de Panamá, lo cual es exagerado. Adicionalmente, pues evidentemente estamos en una situación a nivel mundial en donde existe una recesión en Europa, en donde Estados Unidos está creciendo lentamente y nosotros somos una economía abierta. Por tanto, cualquier situación que genere aprehensión por parte de la economía internacional tiene un efecto sobre Panamá. Sin embargo, hemos estado en situaciones a tu criterio, por este hecho que está ocurriendo, ¿cuáles podrían ser los sectores donde pudiese haber mayor impacto ante una situación como la del grupo Wacket? Evidentemente el sector comercial, pero también el sector bancario, por aquello del prestigio país. En el sector comercial, porque evidentemente hay un crecimiento de la economía un poco más lento de lo que muchos quisieran. Para mí el 5% en esta época es fabuloso, no debe crecer más de eso. Me preocuparía que bajara. Pero el sector comercio, el sector turismo de compra, todo ese tipo de cosas, pues tiene una incidencia cuando se habla de eso. Sin embargo, creo que sobre todo el sector financiero puede tener por un problema de prestigio del país, en donde se levanta suspicacias por parte de la economía, de los agentes internacionales que pueden atemorizarse ante el ataque de los papeles de Panamá primero y luego ante esta situación. Pero de nuevo, mira, en el peor de los casos, en la peor situación que ha tenido el país, que fue en la década del 80, la caída en el 88, que fue cuando todos los bancos estaban cerrados, absolutamente todos, la economía ese año decreció un 13%. Sin embargo, en el 89, que también era difícil porque la invasión se dio al final de ese año, la economía creció 1.5, lo cual significa que, dada la circunstancia, una economía abierta con muchas posibilidades de tener movimientos en diferentes áreas de la economía. No es cierto que por una situación como la caída de un grupo que tiene 2.800 empleados y que cuenta con un nivel de millones bastante importante, la economía va a caer en recesión. Eso es una exageración. Por otro lado, Felipe, ¿cómo queda la situación de Panamá a nivel global? Vamos a hablar del caso específico con el Gafi, en medio de este escenario, porque obviamente el Gafi va a venir el próximo año a revisar todo lo que Panamá ha hecho y en esta ocasión va a pedir evidencias de que Panamá está trabajando contra el narcotráfico y lavado de dinero. ¿Cómo queda todo esto que ha salido de los papeles de Panamá, del caso Wacket, impactando el tema Gafi? Siempre va a haber situación de lavado de dinero, porque es una operación muy rentable. Lo importante es que realmente demos los pasos para que sea evidente que el país, y no que venga de afuera una información de que alguien esté lavando dinero y luego corramos a ver qué hacemos con el tamal caliente. Realmente la implementación ahora sí tiene que ser muy seria. No puede ser solamente que establecimos un listado de lo que íbamos a hacer y luego no lo implementamos solamente para salir de una lista. Evidentemente, como siempre he dicho, no estoy de acuerdo con este tipo de presiones unilaterales por parte de los países más desarrollados. Sin embargo, en economía hay que ser realista. Ellos tienen la capacidad de presionarnos y de hacernos daño y nosotros tenemos que manejarnos con las barajas que tenemos. En este momento nosotros tenemos que solucionar un problema grave que tiene el país para poder no quedar nuevamente en esta lista, que es el problema de la institucionalidad. Y cuando hablamos de institucionalidad no es un problema simplemente un problema legal. Estamos hablando de un problema político, pero más un problema económico. Si nosotros no tenemos las instancias, la seguridad de que la Corte Suprema funciona, que no funciona, que la Asamblea de Diputados funciona, que no funciona tampoco, evidentemente vamos a estar recibiendo tumbos cada vez más reiterados, porque evidentemente los países desarrollados ante la situación de su crisis, de su recesión,
están ubicando en todos los países y el nuestro es uno de ellos que se llama más la atención porque estamos creciendo, a diferencia del resto de los países subdesarrollados como Entonces, Sudamérica, que está en recesión. ¿Tú puedes ver esto como una especie de situación de ataque al centro financiero panameño, a la economía de Panamá? Yo creo que en parte sí. Yo creo que los países desarrollados ante su crisis están intentando buscar lugares en donde puedan recuperar ingresos y lo van a buscar a sus nacionales, no a nosotros. Ellos están persiguiendo a sus propios nacionales que según su sistema impositivo deben pagar impuestos en donde quiera que se encuentren. No es como nosotros, que nadie se pregunta por qué Mariano Rivera no pagó impuestos si se ganó millones en los Yankees en Nueva York. Pero el caso de Wacker estaría involucrado en este tema de buscar impuestos. No, en el caso eso es algo diferente. Ajá. Por eso son dos cosas. Por un lado están los países desarrollados persiguiendo a sus nacionales en donde se escondan y en Panamá no es el único lugar donde se esconde, también se esconden en paraísos fiscales de Inglaterra y de la misma Francia. Mónaco es un paraíso fiscal en donde existe el 58% de las empresas transnacionales tienen algún tipo de intervención en paraísos fiscales. Entonces ellos están persiguiendo. Esa es una parte. Lo otro es mucho más grave, porque es una acusación en firme hacia un sector de la economía importante, un empresario importante del país. Eso tal vez le hace mucho más daño aún que los papeles de Panamá, porque los papeles de Panamá actualmente, un mes después, no hay nadie preso. Ahora bien, ¿cuál a tu criterio puede ser la salida para en el caso Wacker? En el caso Wacker yo creo que el Estado, a través de su gobierno, a través del gobierno, debe intervenir. O sea, debe intervenir como facilitador para garantizar primero la posibilidad de que siga la operación. Mira, en economía este no es un problema de que van a salir 2.800 empleados, se va a cerrar un almacén y eso le quitas al Producto Interno Bruto. Porque esa operación económica se realiza porque hay mercado. Entonces, si sale el grupo Wacker y cierra Felipe Maduro, va a abrir una tienda similar que se va a adueñar del mercado que existe y existe aquí, que no lo generó Wacker, que ellos están aprovechándose de una operación que existe y que es legítimo. Entonces, claro que es traumático, porque hay empleados que tienen 40 años, 35 años y todo lo demás. Por eso el papel del Estado debe ser tratar de preservar los empleos, tratar de llegar a acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos para que de los mecanismos, que no es la primera vez que una empresa en todo el mundo se genera o se pone en el Clinton. Eso ha aparecido en Colombia y en otros países, muchos otros. Así que ellos deben saber mecanismos coherentes, porque yo no creo que el Tesoro de los Estados Unidos quiere que simplemente desaparezca Felipe Maduro y desaparezca Homtech y que se cierre la Estrella de Panamá y que se cierre el Siglo. O sea, están estableciendo, y tengo entendido que hay algunos pasos, pero deben establecerse el mecanismo para preservar la operación económica, y el que tiene que ser castigado por hacer lavado de dinero o por cualquier delito, que pague su culpa. Pero no puede ser que le caiga el peso a una cantidad de empleados que no eran empleados de Wacker hace un año, porque recuerda que Félix B. Maduro no era del grupo Wacker hace un año o año y medio. Entonces no puede caer sobre empleados de 40 años de servicio la responsabilidad de un empresario que tomó decisiones cuando ellos ni siquiera eran sus empleados. A tu criterio, entonces, buscar un mecanismo de ventas de las empresas sería una solución para tratar de solventar y preservar la puesta de empleo y la participación económica y comercial de estas empresas en Panamá. Mira, ya se ha hecho. Acuérdate del caso del Banco Universal, en donde ahí había claro, eso no estaba con el indictment ni mucho menos. Sin embargo, en ese momento el Estado tomó algunas medidas para facilitar que otro grupo económico tomara la rienda, y ahí está funcionando. Entonces eso debe ser también el Banco Balboa, y así debe, porque mira lo que pasa, el Estado inmediatamente, porque existe la legislación conveniente, entra directamente al banco para garantizar a los depositantes su garantía de que no se vaya el dinero. Esa misma medida debe tomarse en el caso de las empresas, que aunque no son depositantes, son empleados que tienen un pasivo laboral que cobrar, y no puede ser que el Estado los abandone sin hacer una intervención, claro, sin pasar por encima de la ley. Tiene que establecer mecanismos de facilitación, pero también debe garantizar que estos empleados en primera instancia permanezcan en su empleo, porque los empleados no quieren que los liquiden, ellos quieren su empleo, pero si no lo voy a tener, entonces quiero mi dinero.
Gracias, Felipe. Me quedo con esta reflexión final tuya. Fue Felipe Argote, economista, analizando con nosotros el tema del caso Wackett y su impacto en la economía de Panamá en nuestro segmento de la entrevista. Ahora le damos el pase a Nubia Ballester en nuestro segmento de las claves de las ventas. Muchas gracias, Orlando. ¿Qué pasa cuando haces la misma cosa 2 veces? Por supuesto, tienes el mismo resultado y aunque esto es algo obvio para todo el mundo, sigo viendo que hay muchas personas que están frustradas con sus resultados en ventas y sea que se den cuenta o no, siguen haciendo las mismas cosas y no se paran a pensar, oye, ¿qué está pasando aquí? Es por eso que hoy vamos a hablar de los 3 errores más comunes en ventas y cómo evitarlos. Primero, la falta de preparación. Ya sea por timidez propia o por el miedo al que pensarán o dirán los demás, la mayoría de los vendedores no se preparan lo suficiente antes de ir a ver un posible cliente. Y esta falta de preparación se hace obvia para la otra persona, ya sea que te haga una pregunta del detalle del producto o del efecto que va a tener a largo plazo, o ya sea porque no sabes encontrar esos puntos en común que van a crear esa conexión inicial que es tan importante y vital en ventas. Por eso es muy importante que antes de ver a un posible cliente te prepares lo suficiente, conozcas los detalles del producto, del servicio que estás dando y además que si vas a visitar una empresa, conozcas la historia de la empresa, cómo fue que surgió, de dónde salió y si es una persona, qué cosas hace en su tiempo libre, qué otros trabajos ha tenido, en qué áreas ha estado. Este tipo de información te van a dar claves para crear esa conexión inicial que es vital en ventas. Segundo, mantener un enfoque corporativo. Cuando a una persona te da algo de su tiempo, es una oportunidad fantástica para crear una relación. Sin embargo, muchas personas cometen el error de simplemente hablar y determinar su vocabulario en características y hechos sobre el producto, en vez de estar haciendo preguntas, mostrando los beneficios y descubrir si realmente allí hay un beneficio por dar. Y tercero, pensar que el precio es lo más importante. A veces me doy cuenta que el precio estresa más al propio vendedor que hasta la otra persona. Y esto se hace obvio cuando escuchamos comentarios como, el precio es tanto, pero puedo hacerte una rebaja. Este tipo de comentarios devalúa tu producto o tu servicio y además hace dudar a la otra persona de si realmente lo que estás ofreciendo es realmente tan valioso. Así que lo más importante no es el precio, es que tú te creas ese precio. Así que véndete a ti primero y convéncete de que lo que estás dando realmente tiene un valor importante. Muchas gracias por ver este segmento del Financiero. No dudes en ponerte en contacto conmigo si tienes alguna duda o alguna sugerencia a través de mi email ballester22@gmail.com. Hasta luego. ¿Qué es un banco? Para muchos un lugar donde colocas tu dinero. Para el Banco Nacional de Panamá, un aliado que se preocupa por tus intereses personales. Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El Financiero desarrolló el seminario Finanzas para no especialistas dentro del programa de actualización en Management para profesionales y ejecutivos de empresas. Los detalles en nuestro segmento de eventos. Profesionales y ejecutivos de empresas participaron del seminario Finanzas para no especialistas organizado por el Financiero con el apoyo de la Universidad Alta Dirección. Durante una sesión de 2 días, los participantes bajo la tutela del profesor Sergio Tertucio
Pudieron, a través de ejercicios prácticos, analizar estados de resultados y balances de empresas, así como reconocer las principales razones financieras y cómo éstas impactan las organizaciones. El programa de actualización en management también abordará otros temas de suma importancia para el ejecutivo de hoy, como ventas, marketing, innovación y liderazgo. Reportó para El Financiero, Eichel Shen. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, reiterándoles que pueden volver a verlo ingresando a nuestra página web www.efpanama.com. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana con más y la mejor información sobre economía, finanzas y empresas para que usted pueda tomar buenas decisiones. Este programa llegó a ustedes gracias al Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.